Acá la gran pregunta es ¿a quiénes pidió ayuda Fabiola Yáñez? Y ella asegura que especialmente a una mujer, a Yelén Massina, que era la ministra de Género, Diversidad y Mujeres. Es ella la que habría acudido en Brasil en un viaje que hicieron las dos. Hubo un intercambio, digamos, en una comida. Después, según lo que Yelén Massina dijo esta semana en un escrito, fueron a un bar. Y en ese contexto es que Fabiola dice, yo le conté a Yelén, yo le mostré las fotos de los golpes y yo le mostré videos íntimos de Alberto Fernández teniendo relaciones con otras mujeres. Esto es lo que dice Fabiola Yáñez. A Yelén Massina lo niega rotundamente, un poco lo que será su defensa, lo explicaba Julia Mengolini. Ella dirá, tomando alcohol uno no recuerda mucho, es lo que escuchábamos de Julia Mengolini en este momento, cosa que generó, por supuesto, muchísimo revuelo en la semana. Pero mañana lo que va a aportar, mañana o pasado, no tenemos una fecha exacta de cuándo va a ser el aporte de pruebas, pero es inminente. Fabiola Yáñez va a mostrar los chats que tiene con Yelén Massina. En estos chats ocurren algunos cambios, digamos, de actitud, especialmente el 4 de agosto, cuando Yelén Massina se comunica con Fabiola Yáñez y le expresa su simpatía y acompañamiento por la situación que estaba cursando. En ese momento, lo primero que vemos es que Fabiola le hace, digamos, una suerte de reclamo a Massina, diciendo, yo te conté lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo en realidad. Sí. La respuesta del otro lado fue una suerte de negación, pero con un tono tranquilo, digamos, no con una embestida, no con un contraataque. Y después la situación de conflicto, digamos, o la confrontación parece diluirse. Veremos a quién le juega, porque no está claro. Acá no hay de ninguno de los dos lados una aceptación de me dijiste o no me dijiste, pero esto será clave para avanzar en este expediente, Camila, aparte que el fiscal ya ordenó armar. Camila, ¿sabés qué me da toda la sensación con respecto a esto? Que si tiene razón Massina, desacredita el testimonio de Fabiola Yáñez. Esto es evidente. Frente a la justicia y frente al resto de la sociedad. Esto no quiere decir que no haya sido golpeada en el caso de que esto lo corrobore la justicia. Ahora, si llega a tener razón Fabiola Yáñez, le da el que festeja es Javier Milei, de alguna manera, que es el que terminó disolviendo el Ministerio de la Mujer, diciendo que no servía para absolutamente nada, en una de las medidas más polémicas que tomó Javier Milei. Todo esto se va a resolver esta semana. Camila, ya que estamos, quiero contarle a la gente, hicimos un semáforo que tiene naturalmente los colores rojo, amarillo y verde para ver quiénes son las personas involucradas en toda esta novela, que están más complicados, y quiénes son los que tienen que declarar, entre los que tienen que declarar naturalmente, los más complicados y los menos complicados. Arranquemos con los más complicados y como recién lo apuntábamos hace segundos nada más, allí está el ex jefe de la unidad médica presidencial Federico Saavedra, el doctor. La diferencia entre él y otros testigos es que, o estos tres que estamos viendo, que eran los tres funcionarios públicos, es que él tenía un rol asistencial, una obligación como médico de atender a esa persona, y según, por ejemplo, la Ley de Protección Integral a la Mujer, las personas que tienen roles asistenciales, estamos hablando de médicos, estamos hablando de, podría ser la ministra de la Mujer, etcétera, tienen una responsabilidad de denunciar en caso de estar en contacto de un potencial caso de violencia de género, ¿no? Por eso es que la situación de Saavedra es un poco más compleja, pero insisto que la complejidad de sus situaciones se va a definir por la estrategia de la Fiscalía. Porque obviamente sus abogados les plantearán cómo hacer la declaración testimonial, intentar autoincriminarse lo menos posible, pero si en algún punto su declaración explayada depende de un poco contar cuál ha sido su rol, eso, bueno, va a depender de cuánto el fiscal les diga, explayate que yo no voy a perseguirte en caso de que te autoincrimines. Eso sería como la clave de la semana. Yo tengo cierta expectativa con respecto a la declaración de Saavedra. Ahora quizás soy un ingenuo, no lo sé, pero tengo expectativa. Quiero que contemos a María Cantero. Bueno, ya todos la conocemos, es la exsecretaria de Alberto Fernández. La vimos hasta el hartazgo en los chats reveladores, por otra parte. Quiero que me cuentes que nos cuentes quién es Daniel Rodríguez, porque es un personaje absolutamente fundamental en esta historia. Bueno, Daniel Rodríguez ocupó el rol de intendente de la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández, lo conoce desde hace décadas, fue su chofer, fue policía, estuvo en los bomberos, tiene una trayectoria, digamos, dentro de servicios de seguridad, y cuando asumió Alberto Fernández se lo puso en el rol de intendente de la Quinta, de casero, claro, es el que
es el que tenía la llave de todo. Exacto. Es Incluso el que sabía la lo llave que de un hablaban las portón, paredes, incluso. ¿no? Incluso la llave de un portón, por la que se sospecha ingresaban personas sin estar en los registros oficiales. Esto es parte de la causa de los seguros, particularmente. Bueno, ¿cuál es la situación de Daniel Rodríguez? Según los relatos, él habría separado a Fabiola y a Alberto Fernández en una situación. Es decir, sería uno de los testigos primarios, presenciales de algún hecho de violencia. Por eso es tan clave, digamos, la declaración de Daniel Rodríguez, que igualmente, insisto, si bien muchos dicen está peleado con Alberto Fernández y lo estaba antes de terminar la gestión, no deja de ser un conocido de él de hace muchos años. Bien, muchísimas gracias, Camila. Enseguida completamos el resto del semáforo, naturalmente, pero quiero contarles a quienes se han sumado a esta mesa. Después de las 11 tenemos acá a la izquierda, a mi izquierda, al abogado penalista Fernando Herrera. También está Kevin Grunbaum. ¿Lo dije bien, Kevin? Sí. Que hizo un estudio muy interesante con respecto a la comunicación política y todo lo que pasó en esta semana alrededor de este conflicto. Y al psicólogo Pablo Melicchio. Arranco con el abogado penalista Fernando Herrera. ¿Existe la posibilidad, entiendo que te llevo al terreno de la hipótesis, pero existe la posibilidad de que surjan nuevas personas damnificadas por Alberto Fernández al estilo de lo que pasó con Fabiola Yáñez? ¿O puede ser que se trate de un caso en particular? No. Justamente creo que por ahí pasa la hipótesis fiscal. Y les voy a comentar algo que creo que es más que razonable. Mañana va a ser un día muy importante porque se van a presentar testigos en Comodoro Pi. Pregunto, Sí. ¿en Comodoro Pi? Yo lo pongo absolutamente en dudas. ¿Por qué? Hay una cuestión que está investigando la hipótesis fiscal, que es la actuación criminal delictiva sistemática en el contexto de violencia de género por Alberto Fernández. Esto se refiere que el año 2016 hasta el 2021. Y bien preguntabas y te referías a distintos hechos también que pueden que pueden llegar a surgir. Esta cuestión sistemática son hechos de violencia muchas veces indeterminados. En muchas ocasiones pueden ser por violencia física o por amenazas, pero hay algo que se analiza dentro de lo que es el contexto y la perspectiva, que es la violencia de género en todo el contexto. Esta actuación sistemática, que es la hipótesis fiscal, determina que se trata de un delito continuado permanente. Los delitos continuos y permanentes justamente tienen un inicio y tienen un final en el transcurso del tiempo. El planteo que hace Alberto Fernández, en este caso, para sacarle la causa a Comodoro Pi, mitad de la Cámara Federal de Casación Penal opina como Alberto Fernández. ¿Qué significa esto? Y ténganlo en claro, porque todavía no se expidió en cuanto a la competencia de la Cámara Federal, sino hay un rechazo de recusación efectuado por el juez Ercolini que lleva la causa. Esto después va al Tribunal de Alzada. Les explico, los delitos continuados se discute dos fallos de la Corte que tiene dividida la Cámara de Casación Penal, que es si se tiene en cuenta la competencia y la aplicación de la ley al momento que se terminan y culminan los hechos por los cuales está imputado, esto sería en el 2021, o se tiene en cuenta como principio constitucional que se va a aplicar la ley y la competencia en el inicio de la actividad delictiva que hablamos en el año 2016. La Corte está muy dividida en los fallos. Por ejemplo, la Cámara Federal te toca la Sala Cuarta porque Alberto Fernández recurre a casación y la Sala Cuarta manda la causa a San Isidro. ¿Por qué? Pero expliquémosle a la gente en qué lo beneficia a Alberto Fernández que la causa vaya a San Isidro. Lo explico políticamente. Alberto Fernández lo que más quiere es sacarse de encima a Julián Ercolini, al juez. ¿Por qué? Porque esto es político, no es jurídico. Por el tiene viaje que ver con al la lago enemistad escondido. que tiene. Él lo conoce desde hace mucho tiempo. Bueno, Hernán Capielo lo puede explicar muy bien. Lo conoce hace mucho tiempo. Compartieron cátedra de Esteban Rí en la Facultad de Derecho. Eran amigos. En algún momento hubo un quiebre e incluso un quiebre en un discurso público de Alberto Fernández, entonces, en donde dice que Julián Ercolini era un juez indigno. Y termina de romperse esa relación en esa cadena nacional que da, hablando del lago escondido, en donde estaba implicado Ercolini. Desde ese momento, la causa seguros cae en el juzgado de él, en el juzgado de Ercolini. Él intentó la recusación que fue rechazada 2 veces. Ahora, la estrategia en la causa seguros, que en la ruleta rusa de Comodoro Pi volvió a caer en el juzgado de Ercolini, es decir, bueno, por competencia que vaya a San Isidro, en vez de plantear la recusación. Recordad que en San Isidro también hay una probation, una suspensión del proceso apura que celebró Alberto Fernández con Fabiola Yáñez en el hecho... Ya pasó por ahí. El hecho ya pasó por ahí. Es decir, una probation, estamos hablando quizás la alternativa beneficiosa más importante para el imputado por la causa de la fiesta de Comodoro Pi. Naturalmente, nada te saca. Quiero decirles que ya está Hernán Capielo con nosotros. Ayer sábado por la noche iba a hacer cualquier otra cosa divertida y me quedé leyendo una nota de Hernán Capielo que realmente me cautivó. Y ahora en segundo... Es verdad, te mandé un mensaje, ¿sabes? Sí, ya lo podemos ver. Vamos, es verdad, es verdad, es verdad. No digas nada, no sea cosa que nos arruine la idea, pero realmente información cautivante. Decía, Alberto Fernández le puede ir mejor.